también, querida familia. Te invito a que disfrutemos juntos este tiempo, participemos ahí de los comentarios y bueno, ahí todos juntos vamos a tener un hermoso tiempo. ¿Sí? Así que ahí quiero invitar ahí a un crack que nos quiera ir con una alabanza y lo más probable que va a bendecir este tiempo. ¿Sí? Así que Dios les bendiga. Amén. Gracias, amiga, por esa presentación también y por la oración previa. ¿Me escuchan bien, verdad? ¿Estamos bien? ¿Sí? Se escucha súper excelente. Cualquier cosita me hacen un gesto, no hay ningún problema. Y es un tiempo hermoso. Es un tiempo realmente hermoso en el cual podemos vivir. Me uno a las palabras de Pablito con la Dani, estuvimos orando por ella, así que hoy es un tiempo también para adorar, es un tiempo para agradecer, es un tiempo en el cual vamos a poder cantar al Señor y poder decirle que esperamos su venida, que lo esperamos tal vez pacientes, tal vez impacientes, un poco ansiosos, pero lo esperamos llenos de fe. Así que te invito a que juntos podamos adorar a nuestro Señor y declarar de que el Señor conmigo está. Amén. Sé que el día llegará, junto a ti podré estar, cara a cara te veré, rodeado en tu poder. Se apaga mi temor en la luz de tu amor. ¿Y dónde puedo encontrar tu eterna libertad? Donde fluye adoración y las calles de oro son. Levantamos alabanza a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte, conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa, conmigo estás, conmigo estás. Y Jesús, estás conmigo, Dios. Lo decimos juntos, familia, aún en la dificultad. En la dificultad, en ti puedo confiar, firme permaneceré. ¿Tu promesa? Tu promesa eterna es. Se levanta una canción y de sublime adoración por tu gloria y majestad. Sé que el día llegará cuando el mundo viva en paz, sin violencia ni maldad. Levantamos alabanza a ti, Señor. Con tus familias, no hay llanto. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte, conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa, conmigo estás, conmigo estás. Oh, y conmigo estás, conmigo estás. Y por la eternidad. Oh, lo decimos juntos. Por
la eternidad. Por la eternidad, mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad, por la eternidad, mi alma ofrecerá y toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad, por la eternidad, mi alma ofrecerá y toda gloria a ti, Señor. Y por la eternidad, mi alma ofrecerá y toda gloria a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte. Conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa. Conmigo estás, conmigo estás. Amamos, Jesús, tu voluntad, amamos tu palabra, amamos tu presencia, amamos estar en casa y en familia. Por eso en esta hora, como Casa Familia Renuevo, queremos cantantes fuertes, Señor. Sí, Jesús, que se haga tu voluntad. Lo decimos fuerte, familia. Que se haga, Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que se haga, Dios, tu voluntad en la tierra y en la tierra como en el cielo. Que se haga, Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Última vez. Que se haga, Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, que estas palabras que acabamos de cantar, Señor, guiadas por una melodía, estas oraciones cantadas en esta hora salgan desde nuestro corazón. Señor, recibe estas palabras, Señor, con un corazón dispuesto. Que salgan, Señor, desde lo más profundo. Señor, y ayúdanos a ser sinceros. Ayúdanos a ser transparentes, Señor. A decirte lo que realmente queremos. Y si en esta hora como casa podemos decirte algo, Señor, es que queremos que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. Casa Familia Renuevo, Señor, es parte de tu voluntad. Cada uno de nosotros es parte de esta voluntad, Señor. Y es por eso que aprovechamos y disfrutamos esta oportunidad para decirte una vez más, Señor, que se haga, Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Familia, lo decimos una vez más. Y
Que se haga Dios tu voluntad en la tierra como en CFR. Que se haga Dios tu voluntad en mi casa como en el cielo. Sí, Señor. Y que se haga Dios tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y quiero invitar ahí a un hombre realmente de mucha bendición, admiro mucho, un hombre que nos enseña muchísimo de ejemplo de vida, sí, ejemplo de vida, un ejemplo de persona siempre, 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 y en él encontramos, iba a decir todo porque Jesús es todo realmente, pero en él encontramos realmente al otro Cristo, y así como tú y yo, también querida familia, teníamos ese desafío de ser los otros Cristo en esta vida, encontramos ahí una persona que realmente bendice a nuestra iglesia. Sí, así que ahí quiero invitar a nuestro pastor, al pastor crack, al pastor que está ahí en todas con nosotros y nos va a compartir un mensaje. ¿Sí? Así que ahí le doy el pase, Pablito, y que el Señor ahí renueve sus fuerzas también y le use de acuerdo a lo que Él quiera hablarnos. Ahí lo dejo. Muchas gracias, Catita. ¿Me escucho? ¿Me escuchan los que están allá? Háganme una seña, sí. Genial, genial. Muchas gracias por tus palabras de honra. Por supuesto que me honran y a la vez también me desafían, porque sin duda que no es fácil ser un representante de Dios. Y déjame decirte que no tan solo yo como pastor soy representante de Dios aquí en la tierra, sino también tú. Porque nosotros somos hoy día los colaboradores que Dios tiene. Entonces somos representantes de Dios. Y eso no es fácil. No es fácil. ¿Por qué? Porque si hoy día hay gente que quiere conectar con Cristo, va a querer conectar con Cristo si nos ven a nosotros como Cristo. Porque si nuestra relación, nuestra conexión con la gente llama la atención, realmente van a querer conectar con Cristo. Pero si nos ven a nosotros, la gente, y no ven en nosotros a Cristo, el fruto de Cristo, es probable que digan, si así es Cristo, entonces no quiero. Si así es el Señor, entonces no quiero. Y la verdad que es un tremendo desafío. Por eso que decía, las palabras que a ti me honran, pero a la vez sin duda que me desafían. Ahora, pero que se puede, sí, porque el Espíritu Santo está en nosotros y ha venido a hacer esa gran obra. Así que muchas gracias. Siempre es un privilegio compartir algo que considero el Señor me ha entregado para transmitirles en esta noche. Decirles que siempre que tengo la oportunidad junto a ustedes de adorar al Señor, es como que por medio de la alabanza, siempre que voy a compartir un mensaje, por medio de la alabanza, y el Señor me viene confirmando y diciendo, mira, ¿sabes qué? Sí, esto que yo te entregué de Dios es mío, así que compártelo. Y tiene mucha relación con lo que nos estaba recién entonando Polito. Y bueno, ahí tú te vas a dar cuenta, no te voy a hacer spoiler, solamente ahí tú te vas a dar cuenta durante el desarrollo del mensaje. Pero abrazo a cada uno de ustedes. Ahora sí. Abrazo. No sé quién dijo ahora sí. Yo, Pablito, disculpa que vine a conectar a mi mamita a la casa. Ahora sí.
Muy Estaba hace bien. como una hora conectando. Oh, está bien, pero está Ya, bien bonito. estamos listos, estamos listos. Abrazo, campeón. Así que aprovechamos a saludar también ahí, que está la tía Irma ahí también. Hartos cariños. Hartos cariños a cada uno de ustedes. Abrazo. Y bueno, estoy probando ahí una nueva tecnología para ver si ahí con ayuda de unos cracks que tenemos aquí en CFR, Ricardo, algunos tips que me daba el Mati también ahí. Hoy día quiero tratar de proyectar y por supuesto, tratando de que este medio sea un poco más cercano a pesar de la distancia. Entonces yo no sé si ahí pueden ver cuál es el título del mensaje de hoy. A ver, déjenme ahí. Ahí. No sé si lo pueden ver, pero bueno, el título del mensaje de lo que hoy día voy a estar compartiendo con ustedes se llama Hazte cargo de lo posible. Hazte cargo de lo posible. Yo, por ejemplo, a mi lado izquierdo tengo a la Cata. Yo, en mi imagen. Y dile al que tienes tú al lado, por ejemplo, yo tengo a la Cata y yo le digo, Cata, hazte cargo de lo posible. A este otro lado me aparece el Nico a mí. Y yo le digo al Nico, a la pantalla, Nico, hazte cargo de lo posible. Yo no sé a quién tú ves, probablemente veas a alguien abajo tuyo, pero por favor dile, hazte cargo de lo posible. Hazte cargo de lo posible. He titulado de esa manera este mensaje y la base bíblica que voy a compartir con ustedes está en Lucas. Lucas capítulo 1. Del verso 26 al 37, estoy volviendo a leer Lucas y muchos de ustedes saben, lo he repetido más de alguna ocasión, que es uno de los escritores para mí favoritos, así que estoy volviendo a leer y hay algo que me ha cautivado dentro de lo que es este pasaje, esta porción, y quiero dar lectura. Quiero dar lectura, ahí tú lo vas a ver en pantalla. Bueno, los que pueden verlo en grande pueden seguir la lectura. De los que no, quizás a lo mejor lo tienen también ahí en su dispositivo o en su Biblia papel, pero voy a estar leyendo la versión NTV de Lucas 1. Miren, le doy lectura. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Qué tremendo, le dice, el Señor está contigo, no le dice, el Señor estará contigo, sino que está manifestando una realidad, no un deseo, una realidad. El Señor está contigo. Y aprovecho de decirte, ¿sabe? El Señor está contigo, no estará. Es una realidad, el Señor está contigo. El 29 dice, confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Y esto me encanta, su reino no tendrá fin. Su reino no tendrá fin. O sea, repito las palabras anteriores que te dije. El Señor está contigo. Y nuevamente te repito lo que recién leí. Ojo, que su reino no tiene fin. Su reino no tiene fin. O sea, ni el gobierno de turno, ni ideales, ni ideologías del momento pueden abolir
pueden abolir el reino que no tiene fin, del cual pertenecemos tú y yo. El 34. ¿Pero cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth, ojo, ahí identifiquen eso, tu parienta Elizabeth, que estaba casada con Zacarías, que Zacarías era uno de los sacerdotes en aquel tiempo, tu parienta Elizabeth, le dice, quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril. Ojo, o sea, era de edad avanzada, pero también era estéril. Elizabeth, la esposa de Zacarías, los papás de Juan el Bautista, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo, pues nada es imposible para Dios. Repite esto conmigo. Pues nada es imposible para Dios. Pues nada es imposible para Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por este tiempo. Gracias por esta plataforma. Gracias por esta conexión. Gracias, Señor, por todos los que están conectados. Gracias, Señor, por la introducción, el inicio de Catita. Ahí, Señor, también la alabanza junto a Polito. Gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos, Señor, y creer que tú hoy día nuevamente nos vas a hablar. ¿Por qué? Porque nos hemos conectado con fe. Sí, Señor, nos hemos conectado creyendo que tú habitas en la alabanza de tu pueblo, que tú habitas donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre. Y te damos gracias, Señor, por este tiempo. Bendice tu palabra y Espíritu Santo, ayúdame a ser preciso en compartir lo que considero tú has estado entregando estos días a mi vida. A ti, Padre, toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hazte cargo de lo posible. Hazte cargo de lo posible. Y la última frase que dijimos, nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. ¿Acaso será que Dios quiera que yo haga lo imposible? No, hazte cargo de lo posible, porque ya hay alguien que se encarga de lo imposible. ¿Saben? El contexto, bueno, todos nosotros más de alguna ocasión hemos leído todo esto y resulta que básicamente el ángel aquí está anunciando lo que va a ser el nacimiento de Jesucristo. Y tal como lo está narrando ahí el ángel Gabriel en su diálogo con María, le dice, él será hijo de Dios. O sea, su concepción no iba a ser como todos nosotros lo conocemos, de una unión sexual, de la unión de un hombre y una mujer, sino él será un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la concepción iba a ser algo totalmente sobrenatural. Ahora, estos versículos, mis queridos, estos versículos son pero importantísimos por lo que nos están diciendo, porque nos están diciendo o nos están narrando, Lucas nos está dando a conocer el nacimiento de Jesús, del Salvador, el cumplimiento de la promesa, el cumplimiento de las profecías. O sea, es totalmente extraordinario estos versículos. Ahora, ¿qué decir del impacto que han tenido en el mundo cristiano, en el mundo entero? Y aún los que no quieren aceptar el mensaje tienen que reconocer realmente que Jesucristo vino en carne. Tienen que reconocerlo, aunque no quieran, pero tienen que reconocerlo. ¿Por qué? Porque es un hecho histórico donde nadie ha podido refutar esta verdad del nacimiento de Jesucristo. Entonces,
el relato nos está diciendo que María había sido escogida como un instrumento para introducir al mundo en forma humana a ese Mesías prometido. O sea, María ha sido escogida. Ha sido escogida. Entonces, eso era, por supuesto, un gran privilegio. Y me llama la atención, ¿por qué? Porque el ángel Gabriel, que por supuesto dice el relato que es un enviado de Dios, está dando ciertas características que posee este hijo de Dios, este hijo que le tenían que poner por nombre Jesús, y dice sería grande, sería llamado Hijo del Altísimo, claro, porque se iba a concebir de una manera sobrenatural, no de manera natural como nosotros hemos sido concebidos, es sobrenatural, por lo tanto está diciendo, es un Hijo del Altísimo, tendrá el trono de David su padre, o sea, está conectando con su descendencia ahí, con su línea genealógica, pero también dice que reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Es extraordinario, su reino no tendrá fin. Y eso es algo importante en primera instancia de considerar, de que tú y yo somos partícipes de un propósito y de un plan que no tiene fin, de un plan que quizás que comenzó hace unos años atrás, para algunos quizás meses, pero ¿sabes? Ese plan y ese propósito no tiene fin y depende de ti, de mí, de nuestras decisiones, de nuestra perseverancia, que esto tenga un buen final. Amén. La idea principal es que Lucas hoy día nos está desafiando a confiar en el carácter de Dios y nos dice que nada es imposible para Dios. Lucas nos está narrando y hoy día también nos está diciendo, nada es imposible para Dios. Eso forma parte del carácter de Dios. Pero tu tarea y mi tarea es trabajar en lo posible. Por eso, hazte cargo de lo posible. Porque Lucas nos dice que el carácter de Dios habla de un Dios que para quien no hay nada imposible. Pero tú y yo encarguémonos o trabajemos en lo posible. Ahora, cuidado con que todo hoy nos parezca imposible. Cuidado porque a veces no voy a hacer nada porque todo es imposible. No es tan así. Recuerda que tomado de la mano del Señor podemos ir sobreponiéndonos a cualquier circunstancia, a cualquier situación. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos lo posible y Él se encarga de lo imposible. Ahora, ¿sabes qué? Esta palabra imposible me llamó un poquito la atención y quiero mostrarte una imagen que la estuve por ahí preparando. Déjame aquí cerrar eso. Ahí sí. No sé si la puedes visualizar, pero estuve desmenuzando un poquito esta palabra en el original, en el griego, para los que no saben. Estuve desmenuzando y estuve analizando un poco lo que es en sí su gramática. Y hay cosas interesantes que en esta hora quiero decirte. Mira, la voz, ahí como dice la imagen, o pueden visualizarlo algunos de ustedes, la voz gramatical de esta palabra imposible es activa. ¿Qué quiere decir eso? Tal como dice la imagen, señala que el sujeto está ejecutando la acción verbal, o sea, es una acción, o está en un estado que el verbo describe. O sea, está ejecutando, está hablando de un presente. Lucas está diciendo, para Dios no hay un imposible. No hay un imposible en el presente. Está ejecutando eso, un ser imposible. ¿Ya? Pero también, esa misma palabra, ahí al analizarla, también está en tiempo verbal futuro, que dice que representa una acción o un estado que ocurrirá en el futuro. O sea,
estos dos términos, activo y futuro, lo que me están diciendo o lo que está haciendo ver Lucas acá al dejarlo de tal manera, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, lo que me está diciendo es que nada es imposible para Dios, y ese ser imposible lo estaba dejando demostrado ahí en la narrativa. ¿Por qué? Porque María iba a concebir del Espíritu Santo, iba a nacer el Salvador. O sea, nada es imposible para Dios. Hay algo que se está ejecutando en estos momentos y habla de lo imposible de Dios, pero a la vez también Lucas está dejando ver de que esto no es solamente un asunto del momento, sino que es algo que también seguirá ocurriendo en el futuro. Por lo tanto, ser imposible tiene que ver con ser o llegar a ser incapaz de ocurrir. ¿Qué cosa? Es incapaz de ocurrir, mis queridos, de que en el futuro nuestro Dios quede sin fuerza. Lo que es incapaz de que ocurra es que en el presente, en nuestro presente, o en el futuro, el Señor no pueda hacer algo le quede grande, algo sea imposible para Él. ¿Saben lo que Lucas está diciendo acá? Que es imposible que Dios en algún momento quede débil. En algún momento quede débil. O sea, ¿para cuántas cosas nosotros que enfrentamos en la vida a veces nos encontramos débiles? Nos vemos totalmente sobrepasados porque cedimos porque estábamos débiles. No sé, hay cosas que me agotaron porque no tengo la fuerza suficiente, porque es que realmente no puedo. Hoy día te tengo una buena noticia. Hazte cargo de lo posible, porque lo imposible ya está. ¿Por qué? Porque el Dios en el cual hemos creído, el Dios o el Señor del cual habló Lucas y dejó registro, que nació de una manera sobrenatural, jamás va a perder su fuerza, jamás será débil, jamás Él dejará de no poder en este caso obrar. Y recuerda que Él siempre obra en favor tuyo y en favor mío. Entonces, mis queridos, estamos frente a una base bíblica que nos está confirmando y afirmando, ¿qué cosa? Que el poder de Dios para intervenir sigue vigente hoy día, en el tiempo presente, sigue vigente, y es algo que tú y yo necesitamos seguir creyendo. Necesitamos enfocar o decirle a nuestro yo, como lo hacía también el salmista: sabes, alma mía, vuelve a creer en ese Dios de lo imposible. Sabes, alma mía, hay muchas cosas que hoy día quizás te están debilitando, pero recuerda que nada puede debilitar a nuestro Señor. Recuerda que hoy día hay muchas cosas que para mí pueden ser incapaces, pero ten presente que para Dios no hay nada imposible. Es el Dios de lo imposible. Es el Dios de lo imposible. Él todo lo puede. Él no pierde sus fuerzas. Y hoy día lo vemos reflejado en la persona del Espíritu Santo. En la persona del Espíritu Santo. Ahí está el poder de Dios. El poder de Dios que vino sobre María. El poder vino sobre María. ¿Qué poder? El Espíritu Santo. Tal como le narra Gabriel y le dice el ángel: ¿sabes? El Espíritu vendrá sobre ti. El poder del Altísimo, refiriéndose al Espíritu Santo. ¿Acaso cuando nosotros abrimos el corazón a Cristo, ese poder no vino a tu vida? ¿Acaso ese poder hoy día tú y yo y los que hemos abierto el corazón a Cristo no lo tenemos morando en nosotros? Sin duda que es así. Pero saben, estos anuncios que hace el ángel, y digo anuncio,
Porque si tú comienzas a leer los primeros versos del capítulo 1, te darás cuenta que ahí comienza el ángel primeramente a anunciar lo que es el nacimiento de Juan, y también de una manera sobrenatural, también como cumplimiento de una promesa, y posteriormente sucede el anuncio del nacimiento de Jesús. Entonces, ¿saben? Yo leyendo todo esto, los anuncios del ángel dejan claridad de algunas verdades importantes que tú y yo hoy día, 15 de julio, necesitamos saber, necesitamos internalizar en nuestra vida. Número 1, ahí voy a ver si puedo ponerla ahí en pantalla. Sí. Número 1, el poder de Dios no es algo de la historia pasada, está actuando en el presente. Vuelve a repetirlo, no sé si estás con gente o estarás solo, no lo sé, pero repítelo. El poder de Dios no es algo de la historia pasada, está actuando en el presente. ¿Sabes? En las apariciones del ángel a Zacarías, si tú lees el capítulo 1 del verso 5 en adelante, esas apariciones del ángel a Zacarías y posteriormente a María, lo que están señalando es que es Dios el que envió al ángel Gabriel. De hecho, el ángel dice, Dios me ha enviado, se lo dice a Zacarías, y también se lo dice a María, Dios me ha enviado. ¿Y sabe qué es lo que subraya esto? De que es Dios quien toma la iniciativa. Dios es el que siempre toma con su plan la iniciativa, en la cual Dios no es que ahí haya entrado en la historia, sino que Dios es el que hace la historia. Dios es el que escribe la historia. No es que cuando Jesucristo aparece en escena, es que ahí está Jesucristo nomás y desde ahí se marca su inicio. No, Él tiene una preexistencia. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no es alguien que entre en la historia en algún momento, Él hace la historia. En otras palabras, el Señor o Dios es el que siempre ha estado dirigiendo esta historia. Esta historia de vida es la historia de Dios. Tú y yo formamos parte de la historia de Dios, la que Él ha comenzado a escribir desde el principio, cuando decide crear todas las cosas. Por lo tanto, el poder de Dios no es algo que pertenezca a la historia pasada. A veces nosotros pensamos al leer episodios como estos que se narran aquí en el capítulo 1, de que Dios solamente obró de manera sobrenatural sobre la vida de Elizabeth, la esposa de Zacarías, los papás de Juan el Bautista, sobre María también, y pensamos que el poder de Dios es algo de la historia pasada, cuando realmente yo quiero decirte que Él está actuando también en el presente. Sí, el poder de Dios no es algo de la historia pasada, Él está actuando en el presente, y como parte de esta historia que Él ha comenzado a escribir, formamos parte tú y yo cuando el Señor comenzó a escribir esa historia de vida junto a nosotros, cuando salió a nuestro encuentro. Y ojo, que esto también incluye, esta historia que el Señor está escribiendo, incluye el cuestionamiento humano. Sí, ¿cuántos no han cuestionado el nacimiento de Jesucristo? ¿Cuántos nos siguen cuestionando el poder, el obrar del Señor? Y eso está incluido dentro de la historia. Pero déjame decirte que tú y yo servimos en un reino que no tiene fin, y servimos en un reino donde hay un Dios que escribe la historia. Él es el dueño de la historia. Él es el dueño de la historia. Es por eso que cuando hablamos de su poder, hablamos de un poder que no tiene fin, de un poder que no se debilita, de un poder de lo imposible. En la escritura, los que hemos tenido la oportunidad de leer más de alguna historia de la Biblia, ya sea en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos daremos cuenta nosotros
o nos hemos dado cuenta de momentos, de narrativas, pero totalmente extraordinarias, donde vemos el poder del Señor obrar. No sé, al abrir el mar, el Señor o Dios en el Antiguo Testamento hace brotar agua de una piedra, con Elías hace descender fuego del cielo, escoge un pueblo y un pueblo que en reiteradas ocasiones ni siquiera tuvo que pelear una batalla, más él solamente les dijo canten o den vueltas y los derrotó de una manera extraordinaria y sobrenatural. Multiplicó también los alimentos por medio del Espíritu Santo. Permite que alguien pueda concebir un bebé. La verdad que cada uno de nosotros que ha tenido la oportunidad de leer las Escrituras, nos hemos dado cuenta de las innumerables manifestaciones del poder de Dios. Pero ¿saben? En este tiempo todavía nos vemos tentados a creer que ese poder solamente estuvo operando en el pasado. Creo que todos nosotros todavía nos vemos tentados. Nos vemos tentados a pensar que eso ocurrió ayer, hace más de 2000 años atrás, y que hoy día no podemos ver el poder de Dios de una manera quizás tan sobrenatural, sino que en cosas pequeñitas. Hoy día yo quiero decirte que el poder de Dios no es algo de la historia pasada, sino que Dios sigue actuando en el presente. ¿Por qué? Porque lo que dice Lucas, nada hay imposible o nada es imposible para Dios, forma parte del carácter de Dios. Cuando Dios obra, Él obra sobre lo imposible, pero tú y yo hagámonos cargo de lo posible, porque a veces queremos que Dios actúe en lo imposible, pero nosotros no movemos un dedo en lo posible, en lo que es posible. Entonces, mis queridos, nada es imposible para Dios, pero yo debo trabajar y seguir trabajando en lo que es posible, en lo que es posible. Número 2, dentro de esta narrativa de los anuncios del ángel, en la historia de Juan el Bautista, como también en la historia de María, también veo otra verdad importante que nosotros consideremos hoy. Y es que ahí va, para que lo puedan visualizar. Me pierdo un poquito ahí. Ahí va. Dice, el poder de Dios es misterioso, pero nunca distante. ¿Están de acuerdo conmigo que el poder de Dios es misterioso? Es misterioso porque ahora hablemos de misterioso como algo de pronto secreto, como algo incomprensible, totalmente incierto, a veces quizás desconocido. No sabemos cómo Dios va a obrar. Acá María estaba pero totalmente confundida porque ella decía, yo soy virgen. Entonces, imagínense, Zacarías cuando aparece el ángel y le dice, Dios ha oído tu oración, Zacarías. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamará Juan. Y la respuesta de Zacarías, dentro de la respuesta, le plantea la pregunta, ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? ¿Sabes? Esa pregunta es equivalente a, es que no lo puedo creer. ¿Y por qué te digo que es una equivalencia a una incredulidad? Porque resulta que como resultado de eso, bueno, el plan de Dios debía continuar, pero Zacarías quedó mudo en ese momento. Quedó mudo hasta que después naciera el bebé. Y bueno, él mismo con sus ojos viera que realmente Dios había escuchado sus oraciones. Imagínense, él había estado pidiendo tanto por un hijo, como también su esposa Elizabeth, y cuando aparece el ángel para decirle, ¿sabes? Dios ha oído tu oración. Él dice, ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá? ¿Por qué? Porque
habían obstáculos, ¿cierto? La edad avanzada de Elizabeth y también que era estéril. Eran obstáculos, realmente, sin duda. Pero a pesar de eso, él, posteriormente, él ve con sus propios ojos al Dios de lo imposible actuar, al Dios de lo imposible. Ahora, María, el ángel le dice a María, ahí en el verso 31, María, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Pero fíjense que la respuesta de María es distinta a la de Zacarías. Porque María responde con la pregunta, según el verso 34, aquí le estoy leyendo, pero ¿cómo podrá suceder esto? Es distinto. Ella dice, lo creo, pero ¿cómo va a ocurrir? Lo que pasa es que yo no tengo marido, no vivo con un marido, yo soy virgen. Entonces, si te das cuenta, la respuesta de María es distinta a la respuesta de Zacarías. Y ojo que Zacarías pasaba en el templo orando. Zacarías era alguien que hacía turno en el templo. Zacarías era alguien que servía en el templo. Zacarías era alguien que frecuentemente estaba orando, pero no era capaz de creer. No era capaz de creer lo que el ángel le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es misterioso. Sí, a veces tú no sabes, Dios te entrega una palabra, no sabes cómo pueda suceder, pero muchas veces nosotros nos quedamos ahí en la mente, craneando, es que ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede? Cuando realmente es Dios quien se encarga de lo imposible. Pero ¿cuál era lo posible? Lo posible era de que Zacarías creyera simplemente que de lo imposible se encargaba Dios. Sin embargo, María lo cree. María lo cree. Ni Dios ni el ángel le exigen a María que comprenda lo que se le está diciendo, solamente que crea. Y muchas veces eso es lo que espera el Señor de muchos de nosotros. A veces Dios quiere obrar en nuestra vida. Nosotros no comprendemos, no entendemos del todo de cómo Dios lo vaya a hacer. Y a veces nosotros queremos y queremos saber, queremos que Dios nos dé todos los detalles, cuando realmente lo que Dios nos está pidiendo es cree, solamente cree, solamente guarda tu fe, solamente ocúpate de la fe, de oír palabra para que la fe sea robustecida, solamente dedícate a perseverar, solamente haz eso, lo que es posible, hazte cargo de lo posible, que de lo imposible se encarga Dios. Zacarías era sacerdote, dice el relato que era un hombre justo. Sin duda había realizado muchas oraciones con fe, pero aparentemente, si tú lees en el capítulo 1 esa conversación con el ángel, aparentemente él no creía que sus oraciones fueran a ser contestadas. Era un hombre que oraba con fe, porque era justo ante los ojos de Dios. Lucas así lo narra, así lo describe en el capítulo 1. Era un hombre de oración, por lo tanto podríamos decir que era un hombre de fe, pero aparentemente cuando aparece el ángel, aparentemente no cree que sus oraciones puedan ser contestadas. Y saben, mi amigo, esto ilustra o nos ilustra mucho de nosotros. Puede ser que muchos de nosotros al orar simplemente estamos orando para cumplir. Simplemente nos vemos limitados, soy cristiano, tengo que orar, entonces voy a cumplir porque forma parte de mi rutina. Pero no existe la fe suficiente para saber de que sí Dios me responderá. Entonces, cuando nosotros vivimos un cristianismo solamente para cumplir, donde haces lo que haces porque lo llevas tiempo haciendo, porque así me lo han enseñado, porque tengo que cumplir,
Puedo decir que soy un hombre un hombre de fe, claro, porque estoy cumpliendo hoy día un ministerio pastoral, porque hoy día estoy enseñando la palabra, pero muchas veces todo lo que estoy haciendo solamente se limita a una condición religiosa, a volverme solamente un moralista. Pero no estoy creyendo lo que estoy predicando, no estoy creyendo lo que estoy orando. Y esto le pasó a Zacarías, y ilustra muchas veces nuestra vida. Es que estoy luchando con esto y he leído más de alguna ocasión un texto que me está diciendo de que muchas pueden ser mis aflicciones, de todas ellas me va a librar el Señor. Es que veo en ocasiones que la ansiedad me desborda, pero la palabra me dice que antes que me deje abrazar o cautivar por la ansiedad, es que me acerque a Él y que eche sobre Él las preocupaciones porque Él cuida de mí. O el Señor, me estoy leyendo que me dice que me acerque a Él, que eche sobre Él mi carga, que Él me dará su descanso. Lo estamos leyendo, probablemente lo estamos predicando, pero no lo estamos creyendo. No lo estamos creyendo al nivel de ¿qué? De que ese poder sobrenatural, ese Dios de lo imposible, lo veamos actuar. Lo veamos actuar. Entonces, mis queridos, el poder de Dios es misterioso. Sí, es desconocido, porque Él es sobrenatural, porque Él es un ser altísimo, es el creador de todo. No queramos saber todo de cómo el Señor va a obrar, cuando lo único que Él desea es que tú y yo creamos en Él, que fijemos nuestra mirada en Él. Si Lucas me está diciendo de que no hay nada imposible para Dios, entonces yo me voy a hacer cargo de lo posible. ¿Por qué? Porque de lo imposible se hace cargo Dios. Hazte cargo de lo posible, porque de lo imposible se encarga Dios. Nada es imposible para Dios, pero tú y yo debemos trabajar en lo posible. A veces queremos ver al Dios de lo imposible, pero no movemos un dedo en lo que es posible. ¿Cómo qué? Perseverar en oración, leer la palabra, escuchar los podcasts, asistir, congregarnos, conectarnos, participar de los grupos pequeños, perseverar, vivir en santidad, que la palabra de Dios, sí, caminar como representantes, como hijos de Dios, como pertenecientes a un reino que no tiene fin. Mi querido, tú y yo pertenecemos a un reino que no tiene fin. No me importa, ¿qué me importa lo que dice hoy día el gobierno o cómo están vaticinando el tema de la economía, el tema de la inmoralidad? Por supuesto que tenemos un rol importantísimo hoy día en nuestra sociedad, pero Dios desea que se levanten Lucas en este tiempo, capaces de decir, no hay imposible nada para Dios. Y yo voy a hacer lo posible. Yo voy a hacer lo posible porque estoy seguro que Dios hará lo que es imposible. Y en último lugar, para cerrar, la tercera verdad que puedo extraer del anuncio del ángel en el relato, ya sea de Zacarías como también de María, es que ahí, como dice, el poder de Dios da poder al que no lo tiene. El poder de Dios da poder al que no lo tiene. ¿Será que hoy día con el trajín, será que hoy día no nos encontramos con el poder suficiente en nuestra vida? Recuerda que llenarse del Espíritu es algo frecuente. Entonces, no es tontería lo que estoy diciendo. ¿Será que el poder que hoy día tenemos sobre nuestra vida no es suficiente y necesitamos volver a llenarnos? Pero el tercer punto que extraigo de este anuncio, de esta narrativa de Lucas, de lo que fue Juan, de lo que fue el acontecimiento del nacimiento, la concepción de Jesús, es que el poder de Dios da poder al que no lo tiene. Leo los versos 35 y 36. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios el que va a concebir. Además, tu parienta Elizabeth, aquí el ángel le saca, quedó embarazada en su vejez. ¿Había obstáculo en Elizabeth? Sí. Estaba su edad, estaba que era estéril, pero nada es imposible para Dios. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Y bueno, y si tú lees la historia de Elizabeth, te darás cuenta de que Juan el Bautista en el vientre fue lleno del Espíritu Santo cuando estaba en el vientre. Cuando estaba en el vientre todavía no nacía. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es misterioso, pero es cercano, no es distante. A veces tú no sabes cómo Él va a actuar, pero jamás va a actuar para hacernos daño. Jamás va a actuar para dañarte. Y tú y yo necesitamos confiar en eso. No tienes que saber cómo Dios va a actuar porque es misterioso. Solamente debemos creerlo. ¿Por qué? Porque Él es cercano. Pero también debes creer de que Él da poder al que no lo tiene. Entonces, Elizabeth como María recibieron poder de Dios en la persona del Espíritu Santo. Sí, porque vino sobre Elizabeth el poder del Espíritu Santo. O sea, vino sobre ella, fue llena, ella concibió, se abrió su matriz, ella pudo experimentar el cumplimiento de una promesa, un milagro. De la misma manera lo experimentó María. De la misma manera, de una manera sobrenatural. Y esto ilustra esa función creativa del Espíritu Santo para actuar. El Espíritu Santo que está en nosotros es totalmente creativo. Y en esto te digo otra cosa. No nos limitemos por creatividad, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros es creativo. Recuerda Génesis 1, cuando comienza a narrar que todo estaba desordenado y el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. Y estando ahí, iba y creaba. Y bueno, tú y yo somos testigos día tras día al mirar la naturaleza, lo extraordinario. O sea, detrás de esto hay un diseñador, pero extraordinario. Sí, ese espíritu que vino sobre María, ese espíritu que vino también sobre Elizabeth, ese espíritu está en nosotros. Ese espíritu creativo, la función creativa del Espíritu Santo está en nosotros. Tú y yo solamente necesitamos creer. Y esto muchas veces va a desafiar nuestra lógica humana. Pero tú y yo lo único que necesitamos hoy día es creer en Dios. No te estoy diciendo de que no vas a razonar, como éramos desafiados hace unas semanas atrás. No te estoy diciendo que no vas a razonar. Te estoy diciendo que en este caminar se necesita muchas veces una fe que supera la razón para ver al Dios de lo imposible, para ver a ese Dios para quien no hay nada imposible. El poder de Dios da poder al que no lo tiene. Yo no sé si hoy día están necesitando ese poder. ¿Necesitas ese poder? ¿Cuántos necesitan ese poder? De los que estamos aquí en esta sala. ¿Cuántos necesitamos ese poder? ¿Sabes por qué? Porque Dios está dispuesto a darlo. ¿Sí? Porque el poder de Dios da poder al que no lo tiene, inclusive al que lo tiene de manera insuficiente. Al que lo tiene de manera insuficiente. Nada es imposible para Dios, pero debo trabajar en lo posible. Sí, debo seguir trabajando en lo posible para ver al Dios en lo imposible. Lucas nos da a conocer con todo esto, mis queridos, una teología fundamental que nosotros debemos en este tiempo considerar. Miren, él comienza su narrativa nos habla de que él ve todo el movimiento cristiano desde su principio, por ejemplo, en el nacimiento de Juan, en la concepción sobrenatural de Jesús, en lo que fue la resurrección, después la ascensión del Señor. Él, Lucas, todo lo que narra,
todo el movimiento cristiano lo ve como inspirado, gobernado y capacitado por el Espíritu Santo. O sea, esa es una teología fundamental que tú y yo debemos entender y debemos creer, que el Espíritu Santo es el que inspira, el Espíritu Santo es el que gobierna, el Espíritu Santo es el que nos capacita para hacer absolutamente todo. El Espíritu del Señor vendrá sobre ti, le dijo María, y tú vas a concebir el poder del Altísimo sobre tu vida. Ese Espíritu Santo está en nosotros y, ¿sabes? Está deseoso de llenarnos, está deseoso de desbordarse nuevamente en tu vida y en mi vida. Él desea, ¿acaso tú crees que lo limita una pantalla como esta el Espíritu Santo? No lo limitó algo natural como era el concebir de una unión entre un hombre y una mujer. No lo limitó. Al Espíritu Santo no lo limitó de que Elizabeth fuera de edad avanzada, ni tampoco de que fuera estéril. ¿Tú crees que hoy día el Espíritu Santo lo puede limitar de que estemos distantes, de que no estemos juntos para yo imponerte las manos para que venga el Espíritu Santo? ¿Acaso tú crees que el Espíritu Santo lo puede limitar eso? No. Si tú lo crees, nada puede limitar el poder de Dios. ¿Por qué? Nada hay imposible para Dios, pero hazte cargo de lo posible. ¿Y qué es lo posible? Creer, orar, perseverar, amar a Dios, representar hoy día al Señor como Él es, como Él es. Ya terminando, doy lectura al versículo 38. María respondió, después de todo, María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí, le dijo al ángel. María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. La Reina Valera dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Polito nos cantaba, que se haga Dios tu voluntad, en la tierra como en el cielo. María dijo, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Esa es la actitud que hoy día necesitamos mostrar. Esa es la actitud que nosotros hoy día necesitamos imitar. Que se cumpla tu voluntad. ¿No lo creo? ¿O me cuesta creerlo, Señor? Es que no sé cómo. Pero ¿sabes? Que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Que se cumpla. Ciertamente, pronunciar estas palabras que pronunció María, que se haga tu voluntad, parecen ser fáciles. Es más de algunos de nosotros hemos leído en la palabra que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero muy a menudo nuestra debilidad humana a veces nos hace ver las cosas de otra manera. Muchas veces somos nosotros mismos los que nos ponemos los obstáculos para no estar viendo obrar al Dios de lo imposible. La voluntad de Dios no siempre es fácil de entender y muchas veces no nos gusta, pero siempre va a ser lo mejor. Siempre va a ser lo mejor. Pero la gran pregunta es, frente a esa voluntad de Dios que María dijo que se haga en mí, que quizás probablemente tú y yo hoy día digamos, Señor, que se haga en mí, que se cumpla en mí todo lo que tú has dicho acerca de mí, lo que has tal vez dejado escrito acerca de mí. La pregunta es, ¿actuaremos frente a la voluntad de Dios con sumisión, aceptando totalmente lo que venga, lo que eso traiga consigo, o vamos a protestar? O vamos a protestar, pucha, yo te sirvo, pucha, llevo tantos años perseverando, pucha, llevo esto, he hecho tantas cosas por ti, tú no me has respondido.
¿cuál va a ser nuestra actitud? ¿De sumisión o de protesta? Es algo importantísimo, familia. Por eso, Lucas hoy nos está desafiando a confiar en el carácter de Dios. Y el carácter de Dios nos dice, nada es imposible para Dios. Repítelo, nada es imposible para Dios, pero debo trabajar en lo posible. Mira, repítete a ti mismo. Nada es imposible para Dios, pero debo trabajar en lo posible. En otras palabras, mientras yo me hago cargo de lo posible, Él lo hará de lo imposible. Mientras yo me hago cargo de lo posible, Él se encargará de lo imposible. Y yo lo creo hoy día. Y yo te lo comparto hoy día, iglesia. Pero hazte cargo de todo lo posible. Hazte cargo de las cosas que son posibles. Hay cosas que son posibles hacer, pero muchas veces no las hacemos. Hay cosas que es posible hacer, pero no las hacemos. Hazte cargo de lo posible. Que de lo imposible se encarga el Señor. Vamos a orar. Espero que estas verdades puedan el Espíritu Santo internalizarlas en nuestro corazón. Que el Espíritu Santo nos pueda ayudar. ¿Cuántos de los que están aquí necesitan ese poder? ¿Cuántos de los que están en esta sala necesitan ser desbordados? O sea, ni siquiera quiero estar lleno, quiero ser desbordado. Señor, yo haré lo posible. Yo haré lo posible, me comprometo. Señor, yo quiero seguir haciendo lo que es posible. Dios no nos está demandando imposibles, solamente nos está demandando lo posible. Pero a veces nos distraemos y no hacemos lo que es posible. Entonces, no vemos lo imposible. Zacarías cuestionó lo que el ángel Gabriel le estaba diciendo. Oye, pero si tú has estado orando esto, ahora te va a responder. Es que no lo creo. Pero ¿cómo si estuviste orando, pidiéndolo? Hagámonos cargo de lo posible. Que de lo imposible el Señor se va a encargar. Ahí donde tú estás, tú conoces tu realidad, tu estado, tu condición. Tú la sabes. El Señor también. El Señor conoce nuestro estado, nuestra condición. Oremos. Presenta tu realidad. Presentemos nuestra realidad. Presentemos nuestra realidad. ¿Qué nos falta? Estamos solamente predicando a un Dios que obró en la historia pasada, pero no creyendo que puede actuar en la historia presente o en lo que continúa en el presente. Sabemos que Dios es misterioso, pero creemos que estamos frente a un Dios que es distante, un Dios que está tan lejos que tiene tantas personas que atender que es difícil que preste su atención en mí, porque soy como una hormiga en este mundo. Estoy creyendo que quizás tengo poder porque el Espíritu Santo mora en mi vida, pero solamente puedo hacer ciertas cositas nomás. No me puedo aventurar a algo mayor. No me puedo aventurar, no puedo creer de que el Dios de Lucas, que el Dios de Elías o el Dios de Moisés o el Señor de los discípulos
hoy día también en mi Dios, hoy día también en mi Señor, y se puede mover de una manera también sobrenatural. No dejemos que nuestro propio cristianismo, ese que nosotros vivimos, ese que a veces hacemos las cosas por cumplir, ese que a veces nos hace volvernos moralistas, no más, pero no creyendo lo que estamos, no viviendo lo que estamos predicando o creyendo. No permitamos que nosotros mismos nos pongamos obstáculos. No permitamos que solamente nuestro cristianismo se limite a cumplir con algo y perdamos esa esencia, eso personal, esa relación personal, esa que se debe seguir desarrollando y creciendo cuando nadie me ve, ahí en tu cuarto, ahí cuando estamos frente a una pantalla, cuando hacemos zapping en el celular, cuando estamos en lo oculto, cuando nadie me ve. Vuelve a llenarnos, Señor. Vuelve a llenarnos. Danos de tu poder. Creemos, Señor, que somos parte de la historia que tú haces, que tú diriges. Somos parte de esa historia. Por muy misterioso que tú puedas ser para actuar, para obrar, que muchas veces no entiendo y no comprendo. Pero Espíritu Santo, ayúdame con mi incredulidad, ayúdame a seguir creyendo aunque no vea, a seguir creyendo, a seguir confiando, aunque no vea, aunque no sepa cómo puedes actuar, Señor, pero suficiente con ver un relato como este de que servimos a un Dios para quien no hay nada imposible, absolutamente nada. Y si obraste ayer en María, en Elizabeth, hoy día obrarás en mi vida, hoy día obrarás en mi entorno, hoy día obrarás en mi familia, obrarás, Señor, en mi ser querido, obrarás en el que no te conoce, obrarás, Señor, en mi trabajo, en mis estudios, en mi economía, en mi familia, en mi realidad, en mi condición, en mi salud. Quiero creer, Señor, por muy misterioso que pueda ser, pero tú eres cercano. Eres cercano y esa cercanía está en la persona del Espíritu Santo que está morando en nosotros, que está morando en mi vida. Sí, ahí yo puedo, Señor, deducir que eres cercano. Pero dame de tu poder, desbórdame de tu poder, Señor. Tú das poder al que no lo tiene. Quiero tener poder para hacer lo que es posible. Quiero, Señor, desbordarme en poder para seguir perseverando, para seguir predicándole al que no te conoce. Quiero tener poder para atreverme a hablarle sin tener vergüenza, a poder identificarme con Cristo, no importando lo que digan. Señor, quiero tener poder para saber tratar a mi esposa, para saber relacionarme con mis hijos. Quiero tener poder, Señor, para honrar a mis padres. Quiero tener poder, Señor, para ser un buen empresario, para ser un buen trabajador, para ser un buen estudiante. Quiero, Señor, tener poder para poder orar, para perseverar, para conectar contigo cada día, para leer tu palabra, Señor. Porque muchas veces me he encontrado, Señor, orando, pero no creyendo a la misma vez. No creyendo. Y no quiero vivir eso. Vuelve a llenarnos, Señor. Vuelve a llenarnos. Porque nos quiere usar, porque la historia se sigue escribiendo. Y la historia que se sigue escribiendo nos habla de que la gloria postrera es mayor que la primera, que todavía lo que queda por ver es algo que no tiene precedentes, pero que es totalmente extraordinario y donde nosotros hoy día
nos ha tocado vivir. Es decir, Señor, yo quiero ser testigo de lo que tú seguirás haciendo en Casa Familia Renuevo, Señor, donde hoy día nos tienes plantado, pero a la vez también lo que seguirás haciendo en Pueblo de Indio y en San Vicente. Todavía, Señor, sé que lo mejor aún está por venir. Lo creo, Señor. Quiero creerlo y lo voy a hablar. Y no tan solo lo voy a hablar, sino que lo voy a creer. ¿Y cómo demostraré que lo creo? Por cómo viviré. Por cómo viviré. Por las decisiones que estaré tomando. Por las decisiones que estaré tomando, Señor. Seguiré demostrándote a ti, no a nadie más. A ti te voy a demostrar, Señor, que creo en el Dios de lo imposible. Sí, el Dios para quien no hay nada imposible, pero que está demandando de mí que haga lo que es posible. Lo que es posible. Si no hago lo que es posible, no podré ver al Dios de lo imposible. Y no porque tú no quieras actuar, simplemente porque yo mismo estaré levantando un obstáculo para ver actuar al Dios de lo imposible. Así que, iglesia, hazte cargo de lo posible. Hazte cargo de lo posible. Que el Dios que servimos, el Señor que servimos, Jesucristo, es el Señor de lo imposible. Un gran abrazo, que Dios les bendiga y que esta palabra pueda hacerse vida en cada uno de nosotros.